Bien, ¿se me sigue escuchando bien? Bien, permítanme entonces, a veces eso sucede cuando uno empieza a grabar, permítanme un momentico entonces. ¿Listo? ¿Me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan mejor? ¿Los que se escuchan debajo? Sí, señor. Bien. Listo, entonces vamos a preguntarle a alguien que respondió en esta pregunta. ¿Ok? Vamos a preguntarle de la lista de participantes que tenemos, preguntémosle a, que lo habíamos preguntado antes, a Virgen, Amparo Jaramillo. ¿Qué respondió tu grupo en esa pregunta, Virgen? Bueno, un momento, me estoy buscando el trabajo. Un momento, profe. Pero si quieres, ve respondiéndome con lo que te acuerdes. No tiene que ser Bueno, estrictamente... bueno, nosotros pusimos, pues, que, eh, ya, Ustedes ven allí las preguntas, ¿no? sí. Listo. No se están viendo las preguntas, se está viendo una información de Electricaribe. Ok. Ahora se quitó. Bueno, nosotros respondimos que, no, profe, no se ve, aún no se ve. ¿Y ahora? Y ahora sí. Bien. Bueno, eh, ya, profe. Bueno, que de acuerdo con la temática abordada en la lectura de la sentencia judicial, es posible identificar en el ámbito de la argumentación en el derecho al que se hace referencia es el ámbito de la aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos, ya que en este se distinguen argumentaciones con relación a problemas concernientes a los hechos, o bien al derecho y el problema de su interpretación. El contexto de la aplicación de las normas contribuye un proceso
por órganos judiciales, con el fin de suministrar a estos órganos criterios y argumentos para facilitar la toma de una decisión jurídica consistente en aplicar una norma a un caso. Bien, hagamos una pausa, Virgen. Dime entonces, ¿qué otro ámbito creerías que puede también tener aplicación respecto del texto que estamos hablando? Entonces, pues yo pienso que solamente ese que pusimos ahí. ¿Con quién, alguien más del grupo de Virgen que considere que puede aplicarse otro ámbito? No estoy diciendo que esté mal. De hecho, coincido contigo en que ese es el ámbito que principalmente se presenta. Pero quisiera saber si de pronto, bueno, no digamos el grupo tuyo, alguien del resto de personas con, digamos, puso otro ámbito diferente. Profe, nosotros, grupo de Ana María y David, colocamos, Sí, colocamos que también se encuentra en el contexto de la justificación de las decisiones. Pues en ella se justifican las razones que permiten considerar las decisiones tomadas por el juez como algo aceptable. Ahí vemos que los argumentos. Bien, pero recuerda que el contexto de justificación no es necesariamente un ámbito. Los ámbitos son aquellos que más o menos estaba presentando o que bien presentó el grupo de compañeros. ¿Cómo, profe? Que el grupo que acaban de presentar tus compañeros, cuando hablan, por ejemplo, de la aplicación de la norma, Yacira, ¿ya escuchas? Yacira, ¿ya estás escuchando? ¿Alguien más, así como Yacira, tiene problemas de audio? Ah, ok. No, pensé que era de pronto un problema mío acá de configuración. Ah, bueno, listo. De todas maneras, recuerda que están las clases grabadas, que creo que ya este fin de semana les empiezo a montar los links para que puedan descargarlas. Eso como primera medida, antes de revisar si podemos compartirlas en otra plataforma o red social. No, de todas maneras, le decía al grupo de Ana María que a lo que yo me refiero con ámbitos es esencialmente a otra cosa, ¿no? Profesor. Dime, Laura. De acuerdo también a la lectura, para mí también podría tener relación en el ámbito de la dogmática jurídica. Porque este también suministra criterios para la aplicación del derecho y también para la formación de este y también de las normas. Bien. Perfecto, entonces demos respuesta a esta primera interrogante. Si bien el ámbito principal al que yo creo está asociado, así como lo dijo Virgen, es al de resolución de los casos. Recuérdense que Atienza, en los textos que hemos estudiado anteriormente, plantea que hay tres grandes ámbitos respecto del tema de la argumentación en el derecho. Un primer ámbito que se refiere a la creación de la norma, o bien aspectos preconfigurativos de la norma, antes de la norma, debatiendo la norma,
en la formación misma de la norma. Él considera que allí ese es uno de los ámbitos dentro de los cuales se aplica la argumentación en el derecho. Cuando yo me refiero a los ámbitos, a eso me refiero, a los espacios, a los contextos dentro del derecho dentro de los cuales se da la argumentación. Entonces no lo escuchan. Que no se le escucha nada. En este momento no me escuchan porque estoy muteado y estaba revisando la configuración. Por eso no me escuchan, porque no estoy Entonces avísenos porque que nos asusta. No, es que estoy preguntando qué quieren que repita. Eso es lo que les voy a preguntar. Les voy a preguntar si les quieren que les repita porque no se escucha o porque no se entiende. Porque no se escucha, profe. Puede repetir lo de los 3 ámbitos que estaba hablando, de atienda. Eso. Y en tu caso, Carissa y Audit, de pronto. Porque no había entendido. Es que es diferente, Al principio, es diferente repetir porque no se escucha a repetir porque no se entiende. ¿No? Entonces, voy a repetir lo de los ámbitos. Cuando piensa, se refiere a lo de los ámbitos, digamos, jóvenes, yo sé que hay algunas dificultades de conexión y eso hace que se escuche entrecortado. Pero cuando yo pregunto si se escucha, si debe repetir porque no se escucha o porque no se entiende, es precisamente para saber cuántas personas no están escuchando. De todas maneras, yo tengo la alternativa de las clases grabadas y en la grabación pues se escuchará mejor sin interrupciones el tema del audio. La pregunta nuevamente es, voy a hacer esta pregunta para no demorarme más tiempo haciéndola. ¿Quiénes, por favor, pongan yo en el chat, están teniendo problemas de conectividad o no escuchan, o escuchan entrecortado? Más bien no quienes tienen problemas de conectividad, quienes escuchan entrecortado. Bien. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno,
Ya moví, digamos, hice hasta cambio de micrófono por si era necesario verificar los dispositivos desde que estaba hablando. Ya voy a intentar continuar la clase. Si ustedes no escuchan bien ahora, por favor manifiéstenlo en el chat. Bien, sigamos entonces, ya que nadie dijo más nada en el chat. Entonces, los ámbitos a los que se refiere la argumentación, perdón, cuando nos referimos a ámbitos de la argumentación, nos referimos a lo que Atienza nos dice en algunas de las lecturas que teníamos para el primer corte, de los espacios o los momentos en los que el derecho utiliza la argumentación o donde podemos ver que la argumentación tiene campo en el derecho. Él nos distingue entonces tres ámbitos. En el ámbito legislativo, es decir, en el tema de la formulación de las normas, que él nos decía, el mismo debate para producir una norma o la interpretación general de la norma genera unos puntos de argumentación que son un ámbito de la argumentación en el derecho. El segundo, que es el quizás más conocido, el que la mayoría de nosotros referencia, que es el de la aplicación de las normas, que está a cargo de los jueces. Cuando los jueces entonces aplican las normas, y esto lo retroalimentamos de la profesora Feteris en la clase anterior, cuando los jueces aplican las normas tienen naturalmente que recurrir a la argumentación. Eso, cuando diga el ámbito de justificación, no necesariamente se refiere a los ámbitos de la argumentación en el derecho. Yo creo que, Ana María, tienen que ser, digamos, un poco más precisas con la lectura. No es porque yo diga ámbitos, cualquier parte de las lecturas anteriores que diga ámbitos es a lo que se refiere. Yo creo que estás confundida lo de contexto de descubrimiento y contexto de justificación, porque a pesar de que el autor haya utilizado la expresión ámbito allí, yo pregunté específicamente esto que dice aquí, ámbito de la argumentación en el derecho, ¿no? Y dentro de las lecturas de Atienza claramente está que él considera que hay tres ámbitos. Fíjate que el grupo de Virgen llegó a esos ámbitos sin necesidad de que yo los propusiera. Esa fue la respuesta que ellos dieron. Lo que quiere decir que en esas lecturas sí está claro el tema de los ámbitos. Ahora, sí hay un ámbito de decisiones del juez, pero no es necesariamente, o él lo plantea como el ámbito de aplicación de las normas, que es lo que planteó el grupo de Virgen al principio. Falta el tercer ámbito, que es el ámbito de la dogmática jurídica, que conforme lo estábamos socializando con Laura, la idea es que la dogmática jurídica no es precisamente la aplicación de las normas, pero aporta en la aplicación de las normas o de las decisiones de los jueces que toman respecto a ello, y por ello pudiéramos decir que este caso o el texto que estábamos viendo de alguna manera, siquiera tangencial, podría referirse a ese ámbito. Pero te conmino a que, digamos, hagas la diferenciación, porque cuando yo digo ámbito de la argumentación en el derecho, se refiere expresamente a esas categorías que Atienza define como los espacios en los cuales la argumentación se presenta en el marco del derecho, ¿no? Claro que en el marco del derecho los jueces justifican, y eso tiene que ver con el contexto de justificación, pero yo hablo de las categorías precisas teóricas que establecí. Sí, Ana María, de hecho, esto que estoy diciendo está en uno de esos documentos anteriores. Yo ese documento no lo proporcioné directamente ahora, ¿no? De hecho, si no estoy mal, está en uno que se llama Las razones del derecho, ¿cierto? En el capítulo primero de las razones del derecho.
Solamente que no porque veas la palabra ámbito quiere decir que se refiere a lo que yo estoy preguntando aquí. Sí, Ana María, yo no te estoy negando razón en algo de lo que estás analizando, pero cuando yo pregunto ámbito de la argumentación en el derecho me refiero a una clasificación específica que hace el autor que te estoy pidiendo aquí. Voy a ilustrarlo mejor para que te des cuenta. Si te puedes dar cuenta en este texto que yo les di sobre derecho y argumentación, que es el primer capítulo, les decía, de una obra que se llama Las razones del derecho, yo aquí, fíjate que aquí decía, ámbito de la argumentación jurídica. Esto dice 3 campos de lo jurídico en lo que se efectúa en argumentación. Esto es lo que estoy explicando yo. Producción o establecimiento de normas, aplicación de normas jurídicas en la resolución de casos, no solamente para los jueces, y el de la dogmática jurídica. ¿Sí? A eso precisamente me estoy refiriendo. La segunda es con cuál de las concepciones de la argumentación y de los enfoques de la argumentación jurídica relaciona el contenido del texto. Pues ya la clase pasada hablamos de las llamadas concepciones y los enfoques. Eso lo socializamos previamente. ¿Con cuáles los puedo relacionar? ¿Puedo yo relacionar el contenido del texto? Pues bien podría relacionarlo con, en el caso de los enfoques de Feteris, sobre la argumentación, básicamente, o por la estructura de lo que nos está planteando ese texto, con un enfoque lógico, pero con elementos del enfoque, sobre todo dialógico, ¿no? O más bien, respecto de las concepciones, podría hablar de una concepción, aspectos de la concepción formal, pero sobre todo aspectos de la concepción, específicamente de la concepción pragmática. Esos serían las concepciones y los enfoques que, bueno, yo hago la propuesta que pudieran considerarse como con los que más tiene relación el contenido del texto. No quiere decir esto que si ustedes no respondieron eso, les va a salir mal. Obviamente, yo debo revisar cuáles fueron las razones o los fundamentos que ustedes establecieron para decirme o para presentarme una respuesta diferente. Muy bien, ustedes pudieron decir, profesor, yo solo encuentro participación del enfoque lógico. Y yo tendré que revisar, digamos, cuáles fueron las justificaciones que ustedes dieron para tal situación, ¿no? El último es reseña el esquema de reconstrucción de la decisión judicial que el texto plantea. El texto que estaba pendiente para la semana anterior y respecto del cual ustedes hicieron este taller, ese texto se basaba en lo siguiente. Ese texto me decía,
yo tengo un argumento central dentro de las sentencias. Ese argumento central dentro de las sentencias está compuesto por 3 premisas, ¿no? Una premisa fáctica, una premisa normativa, bueno, por 3 premisas no, por 3 proposiciones. Las 2 premisas y por último, la conclusión, ¿cierto? ¿No? Vamos a hacer el siguiente código de colores para que ustedes lo distinguen. Bien. Voy a dibujarlo así. Bien. La premisa normativa, la premisa fáctica y la conclusión. Pero a su vez me dice ese texto que esta premisa normativa que yo tengo aquí proviene o deriva de otro argumento, ¿no? O más bien, lo que ya nosotros habíamos examinado en algún momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta premisa normativa es el resultado de un llamado subargumento que proviene de otro análisis, siendo ella la conclusión de algún subargumento. Lo mismo resulta esta premisa fáctica. La conclusión no, porque la conclusión me dice el texto que bien puede ser tomada como la decisión ya que toma el juez. Pero sí es el caso de la premisa normativa y de la premisa fáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta premisa normativa tiene a su vez, o está justificada de pronto en otras premisas, ¿no? En otras premisas de diferente naturaleza, y que ella es, si se quiere, la conclusión de esas premisas de un subargumento anterior, ¿no? Supongamos que estas premisas me dieron aquí origen a una conclusión, y esta conclusión de este subargumento es esa premisa que yo estoy teniendo dentro del argumento general de la decisión. ¿Bien? Lo mismo sucede aquí. Yo tengo otras premisas que en su momento me dieron como origen o como conclusión, la llamada premisa fáctica del argumento. ¿Cierto? Entonces vamos a terminar de ilustrar esto. De hecho, el texto me plantea que inclusive puede que algunas de las premisas de esos subargumentos de primer orden, porque aquí yo tengo unos argumentos que, si se quiere, podemos tenerlos como argumentos de primer orden, provienen a su vez de un segundo nivel de complejidad, que es distintos subargumentos que dieron origen a estas premisas, siendo estas premisas la conclusión de esos subargumentos. Naturalmente nosotros no vamos a explorar, o estos niveles de argumentación, de subargumentación, dependen del proceso de reconstrucción, porque lo que hace ese texto es plantearme un proceso de reconstrucción de las decisiones, ¿no? Lo que Feteris denominaba en el otro momento el tema de
la reconstrucción racional de las decisiones judiciales, ¿cierto? Es a eso a lo que se refería Fetenis. Esta es una propuesta concreta de esa reconstrucción a la que se refería Fetenis, ¿cierto? Entonces fíjense cómo en esa dinámica yo lo que hago es identificar un argumento macro. Este que yo tengo aquí es el argumento macro, el argumento central de la discusión, ¿ok? Y además tengo distintos subargumentos. Este es el primer nivel de profundidad, esto ya sería un segundo nivel de profundidad, y claramente sería mucho más difícil, ya se dan cuenta que sería difícil porque esta conclusión de este argumento, este es un argumento de primer nivel de profundidad. Miren que la conclusión de aquí es la que pasa a ser acá la premisa. Lo mismo sucede acá. Por lo que en un mayor nivel de complejidad se supondría que esta, por ejemplo, tendría que ser la premisa resultada de este subargumento y esta la premisa del resultado de este subargumento y así, respectivamente, ¿no? Entonces, el texto que se envió, cuando yo les pedí que reseñaran de qué manera ese texto reconstruía las decisiones judiciales, es esto, ¿no? El texto incluso pone un ejemplo de una sentencia de un caso penal y dice, digamos, cuál sería la premisa normativa y cómo se expresa, cuál sería la premisa fáctica y cómo se expresa, y la decisión. Claramente nosotros tenemos que tener en cuenta que hay textos o hay sentencias en las que no necesariamente tenemos una premisa fáctica como tal. En los textos de constitucionalidad yo tengo una premisa normativa, pero que es la Constitución, el referente, y una otra premisa normativa que es la norma que yo estoy interpretando, o que estoy tratando de revisar si se ajusta al ordenamiento constitucional. Ya habíamos dicho en la clase anterior que esta premisa normativa era la que estaba sujeta a interpretación. Pues claramente si yo tengo otra norma acá, ambas estarán sujetas a interpretación. Pero que en las sentencias de constitucionalidad yo tendría que tener el rango suficiente, como lo tiene la Corte Constitucional, para poder hacer la interpretación de lo que en este caso sería la premisa normativa, que es la Constitución. Ojo, utilizar la Constitución como premisa normativa central no es fácil. ¿Por qué razón? Porque la Constitución es amplia en cuanto a su interpretación y requiere diversos mecanismos o técnicas para ser interpretada. Recuerden también que esa interpretación en muchos casos está asociada a interpretaciones previas que ha hecho el intérprete autorizado, que en este caso es la Corte Constitucional. Entonces, esa es la socialización de las tres preguntas de ese taller, ¿no? Ahora, a lo que vamos es, yo les pedí, digamos, ya ese es el taller de la semana anterior, yo les pedí para este taller, además de la socialización que estamos haciendo, que ustedes leyeran la sentencia para que yo ahora les voy a dar un tiempo, les voy a dar algún tiempo, ¿no? Tenemos nuestra clase hasta las 11, supongamos que les dé 30 minutos, y a las 10:40 pasaría a revisar para que ustedes me dijeran cuál creen que es el argumento central de la sentencia. O que para eso ustedes han tenido que leer la sentencia. Para ello ustedes han tenido que leer la sentencia. Si han habido problemas de lectura de la sentencia, que pareciera que no, porque en el foro nadie me dijo nada, en el foro de dudas nadie dijo absolutamente nada, si, digamos, yo veo o entiendo por esa situación que es que ustedes no tienen duda respecto a la sentencia, entonces voy a pasar, digamos, como a ver qué respuesta tienen para que hagamos una socialización de cómo pudiéramos aplicar
Solo, ojo, recuerden lo que les mostré, solo el tema del argumento central, no los subargumentos, sino digamos el argumento central de la decisión. ¿Bien? ¿Alguna duda, algún inconveniente? No, señor. Bien, entonces los voy a dejar un momento entonces que trabajen para que luego me presenten, si quieren, si están desde sus computadores, pueden trabajar en Paint, en Word, en lo que quieran. Si están desde los celulares, no hay problema si trabajan a mano y luego cuando yo les pregunte me lo dicen o lo ponen en el chat, como ustedes quieran, no se compliquen mucho por eso. La idea es que logren afianzar cuál creen ustedes que es el argumento central de esa sentencia que les dejé para lectura. ¿Ok? Individual, profe, sí. Sí, por lo pronto lo trabajaremos individual, así es. Profesor, una pregunta. Cuéntame. La razón central de la decisión. El Argumentación argumento central central de la decisión. El argumento central. Según el esquema que acabamos de revisar, según la lectura que hicimos la semana pasada. Ok, gracias. Ok. ¿Listo? Bien. Cualquier duda me van escribiendo en el chat. Sí, jóvenes. Entonces, vamos a ver cómo les fue. Pedro, usted se refería al argumento principal que soporta la decisión. Pues claramente, estamos hablando de la sentencia. La decisión como tal, el resuelve que toma la Corte, no es en estricto sentido algo que pueda analizarse, ¿no? Entonces, para hacer el cierre, vamos a preguntarle a Luisana. Luisana, sí, deja escribiendo. Mientras tanto, escucho a Pay for Teach. Mientras Luisana escribe, escucho a Pay. Pay, cuéntame. Roberto, a lo mejor no me escuchas porque estoy esperando que Pei responda. Pei, amor, pásame la camisa verde ahí rápido, ¿ves?
Hey, ¿será que no me escuchas? ¿Los demás me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Será que Peggy no me escucha? Lisana, también estoy esperando tu respuesta, solamente que pues tú lo estás escribiendo, ¿no? Quizás por eso también, quizás por eso. Bien, entonces, Lisana, ¿y tú? Bien, voy a hacer lo siguiente porque de verdad me preocupa, por ejemplo, el hecho de que Peggy no responda por sí ni no. Claramente yo no voy a presumir la mala fe ni la mala voluntad de nadie. Lisana está teniendo de pronto dificultades en este momento técnicas que le impiden responder oportunamente. Sin embargo, eh, eh, veo que de pronto puede hacerse difícil. Por lo cual voy a resolver dudas, pero para la próxima clase vamos a tener que traer eso resuelto, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio y lo van a traer resuelto. Esto es, van a buscar el argumento principal y por lo menos frente a cada premisa su correspondiente subargumento, ¿no? Si existe, si no existe, pues deben justificar por qué no existe. Clarisa, el tema es que el texto que les mandé es todo un tip. O sea, el texto que les presenté es, ya te habilito para responderte, Laura. El texto que les envié es un tip en sí mismo, porque ahí de hecho hacen un ejemplo. Entonces, lo que no quiero es desgastarme haciendo otro ejemplo si ya el mismo texto, con un lenguaje sencillo, presenta un ejemplo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar y empezar a hacerlos nosotros. Laura. Ahora sí, pregunten todas las dudas que tengan. Laura. O sea, no es una duda, es más que todo como que yo creo que la encontré, pero no sé si en realidad eso es lo que usted quería o si yo estoy perdida o cómo es la cuestión. Bueno, preséntalo y veámoslo. Es como que, o sea, yo creo que el argumento para la toma de la decisión fue como que este pedacito ya se lo leo ya. Finalmente, en cuanto a la vigencia de la norma demandada, encontró la Corte plenamente ajustado a la Constitución en que el requisito de idoneidad sea aplicable exclusivamente a quienes inicien la carrera de Derecho después de su promulgación. Lo anterior, por cuanto al tratarse del derecho fundamental a escoger profesión u oficio, las condiciones legales que modulen el ejercicio profesional deberán comprender el momento de tránsito y adaptación al que se someten las instituciones educativas de educación superior y sus estudiantes. Yo creo que es eso. Bueno, eso tiene que ver específicamente con el análisis o la forma en que la Corte está tomando las dos premisas y está llegando a la conclusión. Recuerden que esto que estamos analizando es una sentencia de constitucionalidad. Es decir, aquí el caso en concreto es más bien una acusación de inconstitucionalidad a una norma en particular. ¿Cierto?
Y la premisa mayor va a ser los elementos de la Constitución y la interpretación de los elementos de la Constitución que se entienden como inconstitucionales. Ya, si quieres, Carissa, ese es el tipo. Esa es la estructura del argumento. En lo que Laura me está presentando, si se dan cuenta, incluye algunos elementos previos que, digamos, la Corte desarrolla o que señala antes, y ya cuando ella lo está presionando es como el análisis o asociar las dos cosas que están en juego para poder llegar a la decisión, ¿no? O sea, lo que usted quiere entonces es que demos más que un argumento, es como una explicación de toda la sentencia. O sea, lo que se está considerando inconstitucional. Ustedes me van a decir, profesor, mire, en un caso particular, ¿cómo se hace ese análisis? Se hace de la siguiente manera. Premisa normativa. En el ordenamiento, el artículo tal dice que el que mate a otro tiene tanto tiempo de prisión. También se tiene que hay algunas excepciones, que son esta y esta y esta, que se conjuntan de esta manera. Premisa fáctica. Está aprobado dentro del caso que no sé quiéncito mató a este, no lo hizo bajo estos efectos, como él dice haberlo hecho, Decisión. Podemos ver entonces que quien cometió la conducta, o sea, la decisión es el resultado de la sentencia, pero ustedes se dan cuenta que van a haber apartados de esa decisión en la que explican, mira, lo que pasa es que el sujeto que cometió la conducta, si lo comparamos con la norma, él no está en ninguna de las excepciones y además está plenamente identificado que lo cometió. Por lo tanto, la conclusión de ese caso será esta persona tiene que pagar tanto tiempo de prisión. Alejandra, cuéntame. Entonces, como se basa en lo que es el argumento central, yo encontré algo que, bueno, como usted decía, se refiere a una sentencia constitucional, pues creo que el argumento central de la decisión se basa en lo que explica la Corte en cuanto al contenido del derecho a la igualdad. Bueno, entonces, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Alejandra. Eso que está diciendo el Iván y que plantea Alejandra, no lo voy a decir hoy, no porque se haya acabado la clase ya, sino porque quiero que, tengan tiempo de estructurarlo. Pero eso que está diciendo el Iván y que está diciendo Alejandra es el camino, por ejemplo, para la premisa mayor, ¿no? Esto es, ¿cuál es el parámetro de referencia dentro de la Constitución? En este caso puede ser, uno de esos temas que puede ser, es la igualdad. Ahora, Carissa me pregunta, ¿cómo veo la premisa menor si no hay elementos fácticos? Yo lo acabo de decir. En este caso, ese caso concreto, esa premisa menor, es la acusación directa de inconstitucionalidad que se le hace a una norma. Es decir, tengo la norma tal que se acusa de inconstitucional por esta situación. Más o menos así. Sin embargo, por eso les digo, miren el texto, miren el parámetro, y con ese modelo intentemos entonces hacer la reconstrucción. Profe, una cosita, o sea que en conclusión lo que tenemos que hacer es como que una reseña, por decirlo así, de la sentencia. No. ¿Y qué argumentos son los argumentos? No. No. Ay, no, entonces no entendí. María José, eso está en el texto que ustedes leyeron y está en lo que expliqué hoy en PEINT. Es sí, profe, el argumento central, las premisas y la conclusión. Las premisas y la conclusión. Y decir, la premisa normativa proviene de que puede tener este argumento y demás. No me puedes preguntar cuál es el formato para armar un argumento porque se supone que ustedes todo el semestre anterior hablaron sobre los argumentos, las premisas, las conclusiones. Sin embargo, el texto también te dice cuál es el esquema argumental que están usando. Una premisa mayor, que suele ser la normativa, una premisa menor, que suele ser la fáctica, y la conclusión. Yashira, tienen que traerlo para hacerlo aquí en clase. Lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en grupo, como puedan. Lo importante es que se lo apropien y que cuando les pida que lo socialicemos, por favor, no simplemente me ignoren y no me escriban nada en el chat o no abran el micrófono y estén ahí pero no están ahí. Porque eso lo único que quiere decir son dos cosas.
o no están en la actividad y se pararon y están haciendo otra cosa, o simplemente adrede me están ignorando. Profesor, O sea que nosotros tenemos que enviar, profe, simplemente socializarlo a la próxima clase. Así es, la traen para socializar en clase. El Iván. Ok. profesor, disculpe, yo más o menos, ya para finalizar, supongo, hacemos una similitud o por ejemplo tomar de referencia la sentencia judicial, el cual explica cómo se hace un proceso donde se explica dónde está la norma, la premisa normativa, la práctica y después saca una conclusión. Tomamos eso, pero llevándolo a afinidad la sentencia, la 138, es algo así. Sí, eso es. Eso es. La diferencia está en que acá no van a tener como premisa fáctica unos hechos como tal, porque es una sentencia de constitucionalidad. Yo he insistido que ahí ustedes tienen que hacer el pequeño ajuste. Ok, gracias. Si es en grupo de cuántos, pues muchachos, yo pienso que más allá de 4 personas para resolver eso, o 5 personas, ya es demasiado. Ahora, si son ese grupo, procuren que todos estén al tanto de ello. Buenos días, profesor. O sea, hacemos Buenos días. de la premisa mayor y eso. Estructura del argumento central. Solo que para la próxima clase también me gustaría que revisaran si logran encontrar algún subargumento. Ok, listo. Profesor, como de acuerdo al ejemplo que estaba en el texto sobre la sentencia judicial, ahora esta sentencia, como la premisa normativa mayor sería la Constitución y la premisa normativa como secundaria sería la ley que está estableciendo sobre Y no, la idoneidad. claro, pero ojo, Laura, perdona que te interrumpa. Hago la precisión. Más que la ley en sí misma, la acusación que se hace de esa ley. Ujú. Ujú. Entonces, o sea, usted quiere que, por ejemplo, yo ya tengo lo que yo creo que es el argumento. Entonces, usted quiere que sacamos cuál es las premisas y la conclusión, y que hay argumentos. El argumento central, así es, y los subargumentos, de ser posible. Ya. ¿Algo más? Profe. Listo. Bueno, muchas gracias a